Señor, Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por tu fidelidad, Señor, que cada día nos acompaña. Porque a sabiendas, Señor, que somos débiles, que fallamos, que somos pecadores, tú estás con nosotros. Nos confortas, nos consuelas en los tiempos de dificultad. Aumentas nuestra fe en los tiempos de tempestad. Nos restauras, Señor, cuando hemos tropezado y caído. Y nos ayudas a seguir avanzando, mi Dios, en esta carrera de la fe. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por haber enviado a Jesús a entregarse por amor a nosotros. Y que a la vez resucitó, mi Dios, porque si nuestro Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Mas por cuanto tú resucitaste, oh Jesús, nosotros también lo haremos en el día, Señor, que usted vuelva. Tu iglesia te agradece, Señor, por tus múltiples beneficios y tus muchos favores. Mi Dios, que tu Santo Espíritu sea con cada varón, con cada dama aquí en este lugar. Bendíceles, mi Dios, mas sobre todas las cosas, ábreles los ojos del entendimiento para que entiendan el mensaje que tú tienes para nosotros esta noche. Gracias, Padre, porque todo te lo debemos a ti que nos has dado el pan de cada día, la fuerza y la salud. Te honramos y te agradecemos porque para siempre es su misericordia y porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, iglesia cristiana, cuerpo de Cristo. Muy buenas noches a todos. Que nuestro Señor Jesús sea el día de hoy bendiciéndoles a través de la palabra que se impartirá en esta noche. Cuando los hermanos músicos estaban entonando este último cántico que dice: no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no basta solo con querer tener, es necesario morir al viejo hombre, a la antigua naturaleza que teníamos sin Cristo, para andar en una nueva vida mediante la fe en Cristo Jesús. Me hizo recordar los primeros años cuando venía a la iglesia, a esta iglesia, Cuerpo de Cristo, cuando se entonaba aún con más apogeo esa canción de No Basta. Y esa es una realidad que verdaderamente debemos todos experimentar. Todos aquellos que nos acercamos a Cristo tenemos que decir en algún momento de nuestra vida que necesitamos ese vivir que Cristo Jesús quiere darnos, ese vivir que Jesucristo quiere darnos a cada uno de nosotros. En una ocasión cuenta una historia que iba un padre de familia caminando con su hijo y de repente el padre de familia se detuvo en el camino en una curva. Y el padre le preguntó a su hijo: hijo, ¿escuchas algo más que el canto de los pájaros? Y el hijo, por unos segundos, se quedó callado y dijo: sí, papá, escucho el ruido de una carreta. Y el papá le contestó: bien has dicho, es una carreta vacía. Y el hijo le dijo: ¿cómo es posible que me digas que es una carreta vacía si ni siquiera la hemos visto? Y el papá le contestó al hijo: es muy fácil saber cuándo una carreta va vacía, a causa del ruido. La carreta, entre más vacía está, es cuando más ruido produce. Nuestro predicador de la semana pasada, el hermano Moisés Estrada, estuvo hablando acerca del servicio. Estuvo hablando del servicio en la obra del Señor
y que no pueden haber cristianos o creyentes que se hayan entregado a Cristo sin haberle o sin estar sirviendo en algún área de la iglesia. Todo cristiano está llamado a servir a Jesús. Y ese siervo, ese cristiano servidor, no está para recibir ni adulaciones, ni palmaditas en la espalda, ni para que le estén diciendo incluso gracias. Sencillamente el siervo de Jesucristo, nos enseñaba el hermano, es el que sirve con amor, con disposición en la obra de Dios. Pero ahora, siguiendo las orientaciones, vamos a continuar hablando acerca del servicio, del servir en la obra de Dios. Pero ahora ya no vamos a tocar los tópicos generales que habló el predicador anterior, sino que vamos a hablar de cómo o cuáles deben ser las actitudes que tiene que tener un verdadero siervo de Jesucristo. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el proceder que debe de tener una persona, un creyente que dice, le voy a servir a Jesús? Un eminente predicador llamado Charles Spurgeon en una ocasión dijo, el que no sirve a Dios donde se encuentra, no le va a servir en ninguna otra parte. Usted, si está acá en esta iglesia y no le está sirviendo a Jesucristo, no está rindiendo su vida en servicio al Señor, seguramente en ningún otro lado lo va a hacer. Algunos dirán, es que yo no sirvo en la iglesia porque yo miro muchas cosas que no me gustan. Pero yo te aseguro que te podrás ir a una, a otra y a otra iglesia y vas a encontrar cosas que tampoco te van a gustar. Y este hombre por eso decía, el que no sirve a Dios donde se encuentra, no le va a servir a Dios en ninguna otra parte. Y está bien, debemos de servirle a Dios. Tenemos que comprometernos al servicio de la obra de Dios, pero no lo podemos hacer con nuestros métodos, no lo podemos hacer con nuestras ideas, no lo podemos hacer con nuestros pensamientos. El siervo de Jesucristo tiene un esquema definido de cómo debe proceder en su servicio en la obra. Yo le invito a que abra su Biblia en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 1. Dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En esta carta, el apóstol Pedro, cuando le escribió, y usted lee el primer versículo del capítulo 1, el apóstol Pedro se presenta como tal. Él se define como apóstol de Jesucristo. Era columna de la iglesia. Y esta carta fue escrita a los cristianos, judíos y gentiles que estaban dispersos en el Asia Menor. Y Pablo le da una serie de requerimientos a los ancianos que estaban dirigiendo las iglesias en aquel entonces. Y el apóstol Pedro, ahora que leemos el versículo 1, les dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Ya Pedro ya no se define o se autonombra apóstol, se dice o se identifica con los ancianos de estas iglesias también como uno de ellos. Ya no era solamente apóstol, le dice yo también anciano como ustedes. Yo que fui testigo de los padecimientos de Cristo y yo que
seré parte o seré participante de la gloria que será revelada. Vemos a un apóstol Pedro no mostrando aires de grandeza, ni mostrando aires de superioridad contra los otros siervos o contra los otros ancianos. Se define con humildad como un anciano más. Y usted sabe bíblicamente cuál era la función, o qué era, o qué es un anciano. En nuestra iglesia hay ancianos, hay un consejo de ancianos. Pero los ancianos bíblicamente están puestos primeramente para enseñar y predicar. Están puestos para dirigir los asuntos de la iglesia. Están puestos para que la iglesia del Señor no caiga en errores de doctrinas. Y sobre todo, están puestos para pastorear las ovejas o el rebaño del Señor. Lo cual vemos acá que decir anciano como tal no es un título, no es un cargo, no es un puesto. Son funciones que estos hombres escogidos tenían que llevar a cabo. En Hechos, capítulo 20, versículo 17, y después vamos a leer el 28. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Era el apóstol Pablo en Hechos, en el libro de los Hechos, dándole consejos a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y la primera recomendación que les dice: miren por ustedes mismos. Claro, el siervo de Jesucristo tiene que velar por sí mismo, mantenerse íntegro, mantenerse obediente, estar siempre buscando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él les menciona y les dice: miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, y menciona dos palabras. Por obispos, los ha puesto por obispos para apacentar. Le está diciendo a los ancianos: ustedes son obispos. ¿Qué es un obispo? Es un supervisor de la iglesia. Los obispos estaban encargados de ver todo el funcionamiento en general de la iglesia, y los ha puesto para apacentar. ¿Qué es apacentar? Pastorear el rebaño del Señor, cuidar el rebaño del Señor. El que apacienta las ovejas es el que conduce a las ovejas a terrenos donde hay pastos para que pueda alimentarse y cuidar de que no lleven los lobos feroces a destruir a las ovejas. Así que el ancianato como tal, como lo menciona el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 5, 1 al 3, es en sí un sinnúmero de funciones que estos hombres debían de llevar a cabo. Jamás fue un puesto, jamás fue un título, jamás fue algo en el cual el Señor les dijo: los voy a poner acá para que la gente los alabe y los exalte. Entonces, de esto que acabamos de leer en primera de Pedro capítulo 5, nosotros podemos observar y vamos a observar cuáles son las tres actitudes que debe de tener el siervo verdadero de Jesucristo. Y la primera actitud de todo un siervo de Jesucristo es que el siervo no hace las cosas por la fuerza. Apacentad la grey del Señor, y dice Pedro, no por fuerza. ¿Qué quiere decir no por fuerza? No por obligación. Cuando usted va a su trabajo, usted tiene un puesto, tiene un cargo, pero ese cargo a usted le impone, ¿qué cosa? Obligaciones. Estás obligado a llegar temprano, estás obligado a hacer caso a todo lo que tu jefe te diga, estás obligado a presentar el reporte que tu jefe quiere a la hora que él te lo demande, estás obligado a trabajar porque necesitas un sueldo, un salario, estás obligado a trabajar porque necesitas alimentar a tus hijos y llevar el sustento a la casa. Entonces, cuando hay un cargo, hay obligaciones que nos son impuestas.
Yo les aseguro que estos días que estuvo lloviendo y amanecía bien fresca la mañana, muchos no nos queríamos levantar para ir a trabajar. Muchos decíamos, me gustaría estar hoy y descansar, aprovechar este clima y levantarme que sé 10, 11 de la mañana porque el clima está fresco. Pero tu trabajo, tu cargo te obliga a llegar 8 en punto o 7 de la mañana a la hora que te toque. ¿Y qué ocurre? Cuando usted tiene este tipo de obligaciones, usted lo ve como una carga y usted dice, tengo que trabajar. Cuando usted tiene que hacer ciertas obligaciones, usted dice, tengo que hacerlo. Pero esa es su mentalidad, usted dice, tengo, pero no dice, quiero ir a trabajar, y usted sale corriendo porque quiere ir a trabajar. Muy pocos lo hacemos. ¿Qué ocurre? Cuando una persona le quiere servir a Dios y tiene un sinnúmero de responsabilidades y cree que el cargo o el nombre pastor es un cargo, en algún momento, más temprano que tarde, lo va a ver como una obligación. Y va a decir, es que esta iglesia da células, es que tengo que dar célula hoy, hermano Mario. No decimos, quiero ir a dar mi célula. Es que tengo que ir a practicar porque los jueves toca ensayo de... No, hay que decir quiero, como decía una vez el hermano Billy. No es lo mismo decir tengo que hacer a decir quiero hacerlo. Entonces, metámonos en nuestra cabeza que una vez que nosotros estamos sirviéndole a Dios, no buscamos cargos, no buscamos puestos, no buscamos títulos, sino servirle como dice Pedro. Si no dice apacentad la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por obligación. Primera de Corintios 16:14 que dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cuando usted va a darle un regalo a una persona que usted ama, a usted no le pesa abrir la billetera y no importa, te voy a regalar un ramo de rosa, no importa si me costó 2,000 córdobas, usted no lo ve como una carga, usted se siente feliz. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo con amor. Y cuando las cosas del Señor, amor, nos salen más bonitas y no sentimos que tenemos un motete de responsabilidades encima. Sentimos que lo hacemos, ¿por qué? Porque sabemos que hubo uno llamado Jesucristo que vino a servirnos a nosotros, a ser ejemplo para nosotros y a entregarse completamente por nosotros. Y cuando entendemos ese amor que Cristo mostró, yo también empiezo a ser ese siervo que no hace las cosas por obligación ni por la fuerza. Las empiezo a hacer con amor. Por eso dice la palabra, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ezequiel capítulo 34, versículos 5 y 6 dice así. Ezequiel 34, versículos 5 y 6. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y escuche, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. ¿Por qué no hubo quien las buscase, ni quien preguntara por las ovejas que se habían descarriado, que se habían perdido, que se habían dispersado? ¿Por qué? Porque hay falta de pastoreo. Hay falta de llevar a cabo la función de pastor, de cuidar el rebaño, de velar por el rebaño, de que no llegue el enemigo a destruir la oveja. A veces nosotros, esta iglesia, aunque suene duro y rudo, yo la miro tan grande y a veces yo digo, casi nos traga el templo. Si usted le pregunta a cualquiera de nuestros pastores, ¿para qué construimos la parte de atrás? No era para que se paseen los niños, ni nosotros. Es para que haya gente ahí sentada, escuchando palabra de Dios. Pero parece que la iglesia se acomoda. Y si la oveja no viene, no hay quien la busque, ni hay quien pregunte por ellas. ¿Por qué? Porque no hay amor, porque no hay compasión, hay desinterés. No queremos desacomodarnos. Es que yo trabajo, hermano. Sí, yo también, otros también, muchos también, y lo hacen.
¿Por qué? Porque cuando hay amor para la obra de Dios, usted no pone excusas, peros, justificaciones y argumentos del por qué no puede. Cuando se quiere, se puede. Y cuando lo hacemos por amor a Cristo, lo hacemos aún mejor, porque es la forma en que debemos hacerlo. Pero está ocurriendo algo muy terrible hoy en día en las iglesias. ¿Y cuál es el problema? Es que en las iglesias de hoy en día, no hablo solamente de esta, es que el problema es que se están acabando los siervos, pero tenemos muchos líderes. Tenemos muchos líderes, pero se nos están acabando los siervos. Hoy en día ese término liderazgo, líder, es como un título de un plus de grandeza para usted. Hasta en mi trabajo he recibido capacitaciones de liderazgo, de cómo ser un líder exitoso. Pero la Biblia no habla de líderes ni de liderazgos. La Biblia habla de siervos que se humillan a Dios. Las iglesias están repletas de líderes, pero no hay siervos. Son escasos. Hay una gran diferencia entre ser un siervo de Jesucristo a ser un líder. Los siervos de Jesucristo están para orar. Orar por el rebaño, orar por la oveja. El siervo de Jesucristo ora cuando las cosas están bien y oran también cuando las cosas están mal. El líder solo habla. El líder solo sirve para hablar. El motor del siervo es la oración. A mí me gustan los mensajes del pastor Douglas porque nos incita y nos insiste en que oremos, porque ese verdaderamente es una de nuestras herramientas primordiales para mantenernos en comunión con nuestro Señor. Pero los líderes hablan mucho, los siervos oran mucho para actuar en la obra del Señor. Cuando nosotros nos olvidamos de la oración y sustituimos la oración por el hablar, nos convertimos en líderes, pero no servidores. Los líderes buscan métodos para que crezca la iglesia. Los siervos actúan, van a la oveja perdida, van a la oveja descarriada, van por amor a aquellas personas que no han venido a la iglesia para que vengan nuevamente al pastor que es Jesucristo. El siervo ora y le pide a Dios: yo te pido por ese hermano, por esa hermana que ha tenido un desliz. Todos lo podemos tener. Yo te lo pido, Señor. Y ora, no pisoteamos, el siervo no pisotea. El siervo ayuda a restaurar al hermano que ha cometido una falta. Esa es una gran diferencia. Dios quiere siervos, no busca líderes. La segunda actitud que debe de tener un siervo de Jesucristo es que no tiene o no debe tener ambición por el dinero. Cuando nosotros leímos, Primera de Pedro dice: no por ganancia deshonesta. Esto es algo que hoy se vive de manera terrible. Gente, disque apóstoles, ministros de Dios, vestidos con corbata y ahora está con sotana, quitándole el dinero a la gente, porque lastimosamente las ovejas no tienen ese hábito de leer la palabra, de llenarse del conocimiento de la palabra, y permiten que cualquier individuo charlatán los engañe con cualquier tipo de mensaje. Y lastimosamente la gente quiere que le diga, quiere que a su cáncer se sane, venga, nosotros oramos por usted, y nos deja su ofrenda en un sobre, $100 mejor. ¿Qué dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 5? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 5. Hablando sobre el siervo que no tiene ambición por el dinero. Dice así, según la versión NBI: nuestra predicación no se origina en el error ni en las malas intenciones.
ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica. Y lo primero que le dice, cuando nosotros hablamos y predicamos la palabra del Señor, no hay malas intenciones, no hay error y no es con el fin de engañar a la gente. Pero esta gente que está siendo engañada por este tipo de mensajes, están cayendo en la mentira, en el engaño, en el error de estos malos predicadores y en las malas intenciones. ¿Por qué? Porque todo aquel hombre que se hace llamar de Dios y lo primero que busca es dinero y plata, ese no es siervo de Jesucristo. Ese es un vividor, delincuente con corbata, ladrón de cuello blanco, le digo yo. Pero el que predica la palabra del Señor tal como es, ese es el siervo que busca cómo agradar a Dios y no a la gente. Cuando el siervo predica la palabra del Señor como debe de ser, ese es el siervo a quien se le ha confiado el Evangelio. Porque las personas que predican el Evangelio de verdad, ese es el Evangelio que a usted lo va a incomodar. Ese es el Evangelio que a la iglesia va a ofender. Ese es el Evangelio que a usted como persona lo va a molestar. Porque usted se va a sentir como que lo están atacando. Pero si usted no siente que el Evangelio le incomode, a usted no le están enseñando palabra de Dios. A usted le están enseñando un mensaje suave, un mensaje light, como decía un predicador, un mensaje al gusto del cliente. Y por eso Pablo decía, no busco cómo agradar a la gente, es a Dios. Porque cuando agradamos a Dios, verdaderamente nosotros entendemos que predicamos el Evangelio de verdad. Y es ese Evangelio de verdad que transforma, es ese Evangelio que restaura, es el Evangelio que cambia las familias, es el Evangelio que hace que nuestra vida antigua pase y que ahora seamos nuevas criaturas en Jesucristo. Ese es el mensaje que se predica, el mensaje donde dice, hermano, tienes que arrepentirte, tienes que ir a Cristo y confesar tus pecados. No el mensaje de que hagan una fila por aquí y aquí vienen los que ponen 100. Por aquí y los que ponen los billetes, los pargos rojos de 500. Y más allá, los billetes verdes de $. Eso es basura, hermano. Por eso el siervo de Dios no tiene que ser una persona que ambicione dinero. Jesús mismo lo dijo. Nadie puede servir ¿a quiénes? A dos señores. O servirá a uno o menospreciará al otro. Hoy muchos cristianos quieren ser diputados, presidentes, porque dicen que van a cambiar desde ahí la sociedad. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué dice? A la luz de la Biblia. Si no lo hacemos desde aquí, desde otro lado, difícilmente lo vamos a hacer. El siervo del Señor, lo único que ambiciona es honrar a su Dios, servirle a su Dios. Ezequiel capítulo 34, versículos 3 y 4, dice así la palabra del Señor. Ezequiel 34, versículos 3 y 4. Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. La gente que dice que sirve a Dios por dinero, esta gente que sirve a Dios por dinero, así tienen a las ovejas.
le han quitado la leche, las han trasquilado y las tienen pelonas porque le quitaron toda la lana. Y matan a las ovejas más gordas. Y no solamente hablo de lo gordo, más gordas. Buscan esas ovejas que tienen, porque hasta se pelean por el diezmo de esas ovejas gordas. Pero el siervo del Señor, como decía el apóstol Pablo, el siervo está para enseñar la palabra de Dios. El líder, porque estos son líderes, no son siervos, el líder está para manipular. Y esto es lo que han hecho esta gente, manipular en base al engaño, la mentira y las malas intenciones. Pero no lo han hecho con el fin de agradar al Señor. Decía Spurgeon, quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Vamos terminando con la última actitud de un siervo, según lo que dice Pedro. Y dice Pedro, no enseñoreándose. Quiere decir que el siervo no es amo. El siervo es ejemplo. Pero ¿cuál es el problema que existe hoy entre el siervo y el líder? Es que en las iglesias muchos no quieren ser siervos, sino que quieren ser señores. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que tiene un chip en su cabeza donde, ahora yo le voy a decir a mi pastor Mario, ahora usted, como ahora yo soy anciano, un ejemplo, ¿verdad? Usted me va a servir a mí. Sométase a mí. No es para que usted someta a los demás, no es para que usted se enseñoree, usted no es amo de la iglesia, usted es siervo del Señor en la iglesia. Aquí nosotros vemos los síntomas o un virus llamado Diótrefes. Rápidamente, en Tercera de Juan, capítulo 1, bueno, solo tiene un capítulo. Tercera de Juan, versículos 9 y 10, dice así. Vamos cerrando. Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este era un hombre llamado Diótrefes. Este era un líder, no era un siervo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Lo primerito que dice la carta es que a este hombre le gustaba tener el primer lugar entre todos los miembros de la iglesia. El siervo de Dios no necesita ser el primero en la iglesia, ni le interesa ser el segundo. Al siervo del Señor, lo único que le interesa es agradar, honrar y obedecer a su Padre Celestial. Pero le dice Juan, cuando yo fuese, le voy a decir y lo voy a encarar, porque anda parloteando y diciendo palabras malignas en contra de nosotros. Los siervos del Señor no andan sembrando semillas de discordia y murmuración. No podemos ser gente con la lengua larga. Cuando usted tenga un problema, hay que ir a los hermanos correspondientes y poner los problemas sobre la mesa para buscar una solución. Pero este Diótrefes era un dictadorzuelo. No recibía a los hermanos y si alguien más los quería recibir en las iglesias, los expulsaba. Era todo un señor, no era un siervo. A los líderes del mundo, a los presidentes, los cantantes y todo este tipo de personas, es el centro de atención. Les gusta que las cámaras, las luces y los flashes sean sobre ellos. Pero el siervo es todo lo contrario. El siervo de Cristo no está para figurar. El siervo de Cristo está para ser
ejemplo. El siervo de Cristo está para ser un modelo a seguir, una referencia para los creyentes y para los inconversos. El siervo de Cristo tiene que ser transparente. ¿Saben qué? Yo creo que a las personas de una iglesia, ¿qué es lo que más le gusta de un siervo? Es que la gente no anda buscando en el siervo perfección. La gente quiere honestidad de parte de los siervos de Cristo. No anda buscando que figureen, quieren que sean honestos, que vivan lo que predican, que sean cristalinos en toda su forma de vivir. Mientras pasan los hermanos músicos, leemos un último versículo que está en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Un mensaje de Pablo a Timoteo, un joven siervo de la iglesia. Dice la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El siervo, como Timoteo, debe de ser ejemplo, no figurero, no Diótrefes, que quería ser el primero en todo, no un dictadorzuelo, no un señor, es un siervo. Los siervos del Señor se humillan, los siervos del Señor ven por los demás, los siervos del Señor buscan la oveja descarriada, buscan a la oveja perdida. Es una gran diferencia. Los siervos del Señor no somos dueños de la iglesia. Servimos en la iglesia siendo ejemplos para los demás. ¿Se recuerdan la historia que les conté al inicio? La historia de el papá con el niño y la carreta. ¿Se acuerdan cuando el papá le dice: sí, es una carreta vacía? ¿Por qué es una carreta, papá?, le dice el niño, si ni la hemos visto. Hijo, es sencillo. Cuanto más vacía está la carreta, más ruido hace. La gente que le sirve a Dios queriendo ruido, que la gente les aplauda, que la gente los adule, que la gente les diga: qué bárbaro, ¿cómo lo hiciste? Esa es la gente que son carretas vacías, hacen mucho ruido, pero no son siervos. No están sirviendo al Señor como debe de ser. Usted no tiene que ser una carreta vacía, tiene que ser un siervo lleno del Espíritu Santo de Dios y ser guiado a la verdad, conducirse como dice la Escritura y amar a Dios sobre todas las cosas. Yo le voy a invitar que se ponga de pie, por favor. ¿Qué quiere ser usted? Porque yo sé que usted puede servirle a Dios. ¿Usted quiere ser siervo o quiere ser líder? Yo prefiero ser siervo. Así nos evitamos mucho las adulaciones. Y para servirle a Cristo no se necesita estar aquí. Este es un extra que me permitieron hoy. Pero ni lo procuro ni lo busco. Me gusta andar ahí con el pastor los miércoles, allá los viernes en otro grupo. Eso es lo que me gusta. Esto es un plus. La verdad, esto no me quita el sueño. Yo solamente quiero servir hasta donde pueda Dios, callado, sin hacer mucho ruido como esa carreta. Antes de entonar un cántico, quiero leerles un párrafo de una prédica de un varón que les hablaba hace más de 80 años en una iglesia. A mí me gusta leer mucho las prédicas de Spurgeon. Y Spurgeon dijo a la iglesia: no desees ser el hombre más importante
importante de la iglesia. Sé manso, sé humilde. El mejor hombre de la iglesia es el que está dispuesto a hacer un tapete para que todos puedan limpiarse las botas. Aquel hermano que no le importa lo que le pase, con tal de que Dios sea glorificado. Es a ese Dios que nosotros tenemos que glorificar, no buscando títulos, ni cargos, ni puestos, sino siendo siervos del Altísimo, porque el que nos va a dar una recompensa, ese es al que esperamos, el que nos va a recompensar. No busque palmas de hombres, ni los aplausos de nadie. Busque cómo ser un servidor. No importa, dice Spurgeon, si es un tapete donde los demás se limpian. Lo importante es que las almas vengan y que Dios se glorifique en ellos. Regálele un fuerte aplauso al que vino a servirle a usted, al que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonamos un cántico y el pastor Mario ora por todos los hermanos. Dios les bendiga, iglesia del Señor.